¿Qué tal, chicos y chicas, gente de mi canal y gente que pasáis por ahí? Hoy vamos con el análisis o la reseña del dispositivo de gama de entrada de Alcatel. Se trata del Alcatel 1X de, en este caso, 2018. Un terminal que por menos de 80 euros vamos a ver qué ofrece. Así que quédate conmigo para el análisis. Empezamos con las medidas del dispositivo, un dispositivo que mide 147,5 por 70,6 por 9,1 milímetros en 151 gramos, un teléfono bastante grueso hay que decir. Físicamente tenemos en el frontal la pantalla, el marco, tenemos en la parte superior el altavoz, la cámara frontal con un flash de apoyo y el LED de notificaciones. Vamos a ver por la parte izquierda aquí la ranura para micro SD nano SIM, parte superior el jack 3,5 más un micrófono, parte izquierda subir y bajar volumen con power texturizado y en la parte trasera pues vamos a tener la cámara con el flash Alcatel y las certificaciones europeas pertinentes y tenemos pues el color negro en este caso y un material que es material de antes, lo que viene siendo plástico con una textura, un plástico que tiene, aunque no se puede apreciar seguramente, pero ya pondré las fotos, con una textura bastante rugosa que hace que en superficies resbaladizas no lo haga, es decir, que es un punto bastante importante a su favor. Lo que menos me gusta pues es el grosor de este dispositivo, bastante grueso, y además veis que al no ser unibody pues la parte que separa, digamos que la trasera de la delantera está muy marcada, muy definida, con lo cual parece un teléfono que está hecho en dos piezas. Es una parte positiva que tenga el jack de 3,5 en la parte superior, a mí me resulta muy cómodo esto en vez de la parte inferior. Tiene un buen agarre y como la pantalla es 18:9 pues es más cómodo, digamos que, como estaba diciendo, pues al agarre. Entonces, pues en cuanto al diseño, esto es lo que da de sí este dispositivo, un diseño básico que a muchos les puede agradar el tacto, a mí me parece un poco arenoso y parece como si estuviera sucio, pero a algunos sí que les puede agradar el tacto. Y obviamente pues no tenemos ni lector de huellas ni ningún tipo de certificación IP. Así que pues este es el diseño del dispositivo. Hablemos de el panel. Un panel IPS LCD de 5,3 pulgadas con resolución pues QHD+, es decir, 480 x 960 en 18,9, o sea, 18 novenos, lo diré, y tiene 203 en densidad de píxel a todas luces, pues una densidad bastante mala. Dicen en Alcatel que Full Vision, obviamente no lo es, 69,9% del frontal y sobre todo esto lo debemos a la parte inferior que veis que tiene prácticamente el grosor de un dedo aquí donde no se aporta nada y la parte superior, aunque es un poco más fina, pues tampoco aporta mucho. En exteriores va a ser un punto bastante flaco. En exteriores la verdad es que se ve muy mal. Yo juraría que no llega a los 400 nits o por ahí más o menos se queda, aún con el brillo a tope. Los ángulos también son bastante regular. Veis que cuando se mueve un pelín, pues ya a diferencia de otros terminales cambia la perspectiva de color. Veis que solo un pelín de movimiento cambia, como digo, la perspectiva. En cuanto a las opciones, pues en opciones de pantalla tendremos algunas más o menos como en todos los dispositivos. Es decir, tenemos la pantalla de inicio, tenemos Miravisión, que es muy popular en terminales de este tipo, donde vemos pues que podemos configurar estándar vivo y un modo usuario que bueno, que se puede utilizar y que básicamente es el mismo. Igual el modo vivo es el más parecido, o al menos le damos un poco más de color al dispositivo para que no sea tan apagado. Y aquí pues sabéis que tenéis un montón de opciones en Miravisión. Aparte tenemos el modo nocturno, lo que viene siendo pues la calidez del dispositivo, lo que viene siendo mucho el night shift de otros dispositivos, el brillo adaptativo, es decir, el brillo automático y bueno, y poca cosa más con respecto a la pantalla. Entonces, pues como os digo, una pantalla que a pesar de tener estas características negativas de las que os cuento, tiene una nitidez que no está tan mal. Para 5,3 pulgadas, esta resolución, pues la verdad es que se maneja bien, no demasiado bien, como quizás estéis
observando, aunque desenfoco un poco, pero bueno, no es excesivamente... el dispositivo en sí no es muy pixelado, se puede utilizar sin ningún tipo de problema y se distingue bastante bien las letras, la lectura bueno, en todo tipo, digamos, de lectura, no tiene ningún problema, así que pues la pantalla, sus luces y sombras, pero a pesar de eso, como digo, la nitidez al menos compensa un poco el tema de los ángulos de visión y del poco brillo. Hablando del sonido, pues lo tenemos ubicado en la parte superior. Al contrario de lo que pueda creer alguno, en la parte superior suele obturarse menos porque normalmente los controles de los juegos suelen estar en esta parte y apoyamos más la parte derecha. Sin embargo, la parte izquierda no solemos apoyarnos y además está en el frontal. Un sonido que realmente es potente, no está mal, no obtura nada casi, está muy bien compensado. La lástima es que no tengamos ningún tipo de control o que hubieran pues tenido algún audio premium como, que os digo yo, el Dolby Audio, que al menos hubiera compensado un poco el no tener opciones, pero como ya sabéis, os voy a poner un par de clips o tres y ahí veréis pues la nitidez, cómo se escucha y cómo se ve el dispositivo. Acceso permitido. Acceso denegado. Acceso de... Tenemos Android 8.1 con el parche de seguridad de marzo del 2019. Más o menos está actualizado. Todo esto acompañado de la capa de Enjoy One Joy One de Alcatel. Una capa que sin duda pues trae algunos cambios de iconos, algunos coloridos. Trae, por ejemplo, la opción de el uso de Smart Manager, que es una pequeña caja de herramientas donde tenemos, por ejemplo, pues el gestor de aplicaciones, tenemos las opciones de batería para modo ahorro, modo rendimiento, etcétera. Tenemos también el almacenamiento, pues básicamente pues para limpiar espacio, lo que ocupa cada cosa, etcétera, y la memoria RAM que tiene nuestro dispositivo disponible. Aparte de esto, vamos a tener alguna, o yo diría bastante, bloatware que veis aquí, como un juego, el Dragonman, como se llame. Tenemos por ahí el Spiderman, tenemos es decir, que tenemos bastante bloatware que además alguno no se puede ni siquiera desinstalar, es decir, que es bloatware que nos está metiendo en un dispositivo que además tiene la capacidad reducida con sus 16 GB de RAM. O sea que es que no estamos hablando que un dispositivo tenga bastantes recursos como para poder meter algún bloatware. No, directamente pues mete bloatware sin tener ningún tipo de espacio disponible, con lo cual hace que el rendimiento y el espacio, como digo, pues sea bastante reducido. Aparte de esto, pues es un sistema relativamente limpio, iconos personalizados y más o menos mantiene casi intacta la esencia de Android Oreo. Pero si a este dispositivo le hubiéramos metido Android Go o, si me apuras por especificaciones, incluso Android One, quizás hubiera ganado más que con tanto bloatware y tanta aplicación inservible.
Vamos con el rendimiento, que es una parte fundamental en los dispositivos móviles. Tenemos aquí un MediaTek, un MT6739WA, que estáis observando aquí, de 28 milímetros, 28 nanómetros, que esto ya prácticamente no se estila, ya tanto tamaño de SoC. Es decir, que son 4 Cortex ARM a 1,2, son Cortex A53 de bajo consumo, como estáis observando aquí. Todo esto pues nos viene acompañado con 16 GB de almacenamiento y 2 GB, perdón, de memoria RAM, como estáis observando aquí, LPDDR3, los 2 GB de memoria RAM. A todas luces, pues un espacio y una memoria insuficiente, aunque sea un terminal por menos de 80 euros. Todo esto viene acompañado con una batería de 2460 mAh, que tampoco es una cosa muy loca. De hecho, la batería decepciona un poco porque no consigue sobrepasar el día. Es decir, pasando el día, pues ya hay que cargarlo. Dura un día y poco más. Y esto, pues obviamente a tener tan poco amperio, y sobre todo porque teniendo en cuenta que tiene bajo consumo, no nos explicamos cómo puede durar tan poco la batería, aunque no llegue ni a 3000 amperios. También tenemos la tarjeta gráfica, la PowerV, la ROG GE 8100, con soporte OpenGL 3.2, al menos tiene OpenGL 3.2, cosa que no tiene algún otro terminal que hemos analizado. En cuanto al rendimiento puro, pues los juegos que estáis observando van regularmente bien. Quizás no se aprecie porque este vídeo está grabado a 60 frames, pero va bastante regular. Tenemos en AnTuTu Benchmark unos 39.000 puntos, cosa que obviamente ya estos tiempos es totalmente teléfono de gama entrada. En Geekbench tenemos 587 en single y 1578 en multi. Y ya si nos vamos a las conexiones, pues tendremos que el soporte Wi-Fi que tenemos es Wi-Fi BGN de una sola banda, es decir, de 2,4, con lo que estáis observando que tenemos una bajada de 32,8 megas y una subida de 12, o sea que la bajada mía de 120 se queda prácticamente 3 o 4 veces por debajo. Aparte de esto, como digo, tampoco ayuda nada que el sistema tenga solo 16 gigas de almacenamiento, por lo cual no hemos podido utilizar muchas aplicaciones pues que queremos para hacer pruebas. Me ha costado bastante tener 2 juegos, así que imaginaos cómo es en cuestión el sistema operativo de lento. Así que es una pena que, bueno, a fecha de hoy monten tan mal hardware en dispositivos móviles de esta categoría. Es verdad que esos 80 euros pues no está mal, pero si le metéis 16 gigas pues ya lo dejáis prácticamente inservible, porque igual podemos tirar con el MediaTek que trae con 2 gigas, pero con 16 se hace prácticamente imposible. Es decir, este terminal pues se haría usuario de personas que no necesiten un teléfono para nada más que para hablar y redes sociales, y no necesiten espacio, porque tampoco ayudan los demás componentes, o que sea un teléfono de empresa que básicamente solo sirva para comunicaciones. Y este es pues todo el aspecto del rendimiento que os quería contar. Vamos con las cámaras, en este caso una por delante y otra por detrás. Cámara trasera 13 megapíxeles interpolados a 16, focal 2,0 con tamaño de 1,12 micronos de píxel, el tamaño del píxel. Graba hasta vídeo Full HD a 30 frames, y la cámara delantera incorpora un flash 5 megapíxeles interpolados y graba vídeo a 720 a 30 fps. Como estáis viendo, pues unos datos que no son para nada halagüeños. Si vemos el software del dispositivo, ya nos daremos cuenta evidentemente que estamos hablando de otra cosa. Tenemos en la parte baja el cambio de cámara, como estáis observando, disparador, cambio de foto o vídeo según la circunstancia. Veis que hace el cambio. Tenemos también aquí el selector de opciones para la foto o vídeo, que como veis tampoco tiene demasiado. Tenemos más abajo la galería. En la parte superior pues vamos a tener otras opciones que están totalmente desenfocadas y que intentaremos saber si podemos
ver de alguna manera. Tenemos en la parte más izquierda aquí los filtros, que como veis pues tarda bastante en moverse. Tenemos modo HDR, que en este caso es on-off, no tenemos ningún tipo de HDR automático. Tenemos también temporizador, tenemos el flash automático o normal y ya pues es lo único que vamos a tener, el modo noche aquí, que también nos puede o no servir. Y poco más. En los ajustes del dispositivo, en la parte superior, aquí sí podemos ampliar un poco, pues vamos a ver las opciones que tenemos de foto. Tenemos el tamaño de foto, como decía, pueden estar en 13 o interpolados, pero si elegimos 16 novenos tiene que ser 9 megapíxeles. Tenemos la calidad de vídeo Full HD 1080 normal, estabilización de vídeo obviamente digital, y luego pues tenemos las opciones de cuadrícula, el almacenamiento, la guarda de la información, sonido disparo, etcétera. Es decir, que no tenemos unas opciones muy locas. El problema de este dispositivo, como estáis observando en la cámara, es el movimiento. Es un movimiento muy malo, un movimiento que tarda mucho en reaccionar, y si además hacemos una captura, pues tarda la misma vida, porque además de hacer la captura luego tiene que procesarla, con lo cual es bastante complicado hacer fotos con este dispositivo en condiciones de poca luz. Condiciones de mucha luz pues no vamos a tener más o menos ningún problema, aunque sigue siendo el disparador un poco lento. En conclusión, en la cámara, por la mañana pues hace una foto bastante decente. Por la noche, si tenemos un buen pulso, no desmerece demasiado teniendo en cuenta la calidad del dispositivo. Otra vez reitero, 80 € aproximadamente. Y en vídeo pues ya flaquea un poco más. No vibra tanto, como sí que pierde bastante ruido, es decir, tiene un ruido bastante curioso. Cuando me refiero a ruido en el vídeo y en la foto me refiero al ruido del procesado, es decir, los puntitos que todo el mundo conoce. Y efectivamente pues el software no ayuda, es bastante simple, tiene muy escasas opciones y bueno, ya estaréis viendo por ahí las fotos y demás. La cámara delantera, un selfie casi que es mejor que la trasera o menos malo, y con el flash la verdad es que hace unos buenos resultados en condiciones de poca luz. Así que pues esto es todo lo que da de sí la cámara, que como digo podéis estar viendo las fotos y vídeos del resultado de las mismas. En resumen, ni fu ni fa, lo mejor, lo peor de este dispositivo. Lo mejor del dispositivo, pues sin duda alguna, quizás el precio, menos de 80 €, un terminal que al menos no puede servir como sustitución del nuestro, o que lo usemos como teléfono de empresa, que no necesitemos ninguna cosa en particular, solo las comunicaciones. También quizás la parte positiva del diseño, pues un diseño que no es un plástico al uso, que tiene esta construcción enante, que no resbala, que esto es muy importante, y que a pesar de que es un poco grueso, pues sí que es verdad que es un diseño bastante elegante, y con el jack de 3,5 en la parte superior. Ni fu ni fa la pantalla, que a pesar de su nitidez pierde mucho en otras cosas como el contraste, el rango dinámico de la misma, o sobre todo los ángulos de visión, y que es incapaz de enfocarse con lo que estoy grabando. Se pierde mucho enfoque y vaya usted a saber por qué. La parte negativa, evidentemente, y como todos sabréis, el rendimiento. No solo el rendimiento en sí, sino el rendimiento en espacio. Tenemos 16 GB de memoria RAM eMMC, un espacio a todas luces que no ayuda a tener terminales de este tipo ni siquiera para empresas, y encima si tiene instalado un montón de bloatware pues hace que no nos decantemos por este teléfono simplemente por esto. ¿Se perdona por 80 €? Pues sí, porque hay terminales que valen un poco más y que siguen manteniendo 16 GB, pero esto cada uno pues ya es el que decide o no si le interesa este tipo de terminales para pues un uso secundario del mismo, o para personas quizás más mayores, o un uso de empresa que solo necesitéis correo electrónico y llamar. En fin, pues dicho todo esto, no me queda nada más que contar. Espero que os guste, que os sirva. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, chicos, chicas, adiós.